Bueno, vamos a comenzar para que nos dé tiempo. Les decía, ahorita ya les pido mucha atención en esto que vamos a ver, la explicación que voy a dar, más para los que son nuevos en esto, que a lo mejor no lo habían visto, igual los que ya pues tienen idea o ya tienen las bases ahí de programación, pues también no importa, yo les pido que pongan atención y eh, que pregunten si hay alguna duda. A lo mejor son cosas que pues en su momento no les explicaron o eso. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a retomar rápidamente lo que vimos el día de ayer de manera muy breve. Y lo que vimos es que hay representación de algoritmos. Los algoritmos, ya vimos que estos algoritmos nosotros los definíamos en un lenguaje muy cotidiano, muy natural, por así decirlo, y se entendía como una receta de cocina. Ahora vamos a pasar a un tipo de algoritmos que ya son o se les llaman algoritmos computacionales. Y estos algoritmos computacionales, yo les dije que los se pueden representar de dos formas, en pseudocódigo y diagrama de flujo, ¿sí? Y estos algoritmos, tengo por aquí una lámina, voy a pasar hasta esa lámina. Aquí está la parte de los algoritmos computacionales. Por un lado, esos que yo les dejé, pues no tenían nada que ver, parece ser que no tenía nada que ver con programación. Por ahí alguien mencionó variables, imprimir, ¿no? Diego creo que fue el que lo mencionó. Todavía no sabíamos eso. Hoy lo vamos a ver. Así que esos algoritmos que yo les dejé, el que fue de tarea, ustedes lo hicieron el análisis, que era un problema, y bueno, hicieron ahí sus pasos. Esos algoritmos son, digamos, cotidianos, son algoritmos en lenguaje natural, pero ahora vamos a hacer estos algoritmos ya precisamente para aplicarlos en programación. A esos algoritmos se le llaman algoritmos computacionales, y hay dos formas de representar los algoritmos. ¿Sí? Una de ellas, les dije, es el pseudocódigo, otra el diagrama de flujo. ¿Y qué vamos a usar en esta representación de algoritmos? Pues vamos a usar los operadores aritméticos, los relacionales. Los aritméticos, recuerden que eran esto del asterisco, de la diagonal para la división, el mod, que es el módulo, más, menos, etcétera, ¿no? Potencia y todos esos. Los relacionales eran menor que, mayor que, y todos esos que ya conocemos en matemáticas, también los usamos en programación. Y había otros elementos, otros componentes de la programación que nos van a ayudar, que son las variables. Esto lo vimos ayer, hoy lo voy a explicar un poquito más a detalle, ¿sí? Y vamos a empezar a ver pseudocódigo. Después vamos a pasar a diagrama de flujo. Bueno, yo les explicaba un poquito sobre los tipos de datos que hay en programación, que son enteros, reales, carácter, texto o cadena, y los lógicos. Aquí quiero hacer énfasis en esto. Nosotros, así como en matemáticas les decía, las variables permiten almacenar valores, ¿no? Y yo en matemáticas ponía esto, por ejemplo, y sé que mi x, ¿sí? Mi x, ¿cuánto vale? Pues vale 10, ¿no? Eso yo así lo pongo y así lo interpreto. Bueno, en programación usamos variables, ¿sí? Y por ejemplo, ¿para qué se usan las variables en programación? Ustedes pensarán, pues, qué tiene que ver o cómo, por qué. Bueno, cuando ustedes inician sesión, por ejemplo, en su correo, en su Facebook, en Instagram, en todas las aplicaciones donde ustedes inician sesión, son programas,
¿sí? Esos programas alguien los creó, escribió las instrucciones, el código en un lenguaje de programación y bueno, lo ejecutan en un teléfono, en una computadora. Entonces, ahí, si ustedes ponen cuando se van a registrar su nombre, su apellido, fecha de nacimiento, correo, la misma contraseña, todo eso se guarda. ¿Y cómo creen que se guarda? Pues se guarda en variables, ¿sí? Necesitamos variables para guardar esos datos y ya después se guardan en otra entidad que son las bases de datos, ¿no? De estas grandes compañías o de estas aplicaciones, de estos programas, y ahí permanecen. Entonces, toda esa información, ¿sí? Para nosotros dársela a la computadora, pues necesitamos primero guardarla en variables. Ajá, por eso es que usamos variables. Y vean, aquí yo les pongo un ejemplo. Si quiero almacenar un número entero, yo les decía que la computadora, si yo le doy esto de x igual a 10, no lo va a entender. ¿Por qué no lo va a entender? Porque a la computadora yo le tengo que decir todo. Les decía que por ahí mencionan que pues la computadora es el dispositivo más tonto, ¿no? Pero hace por ahí maravillas. Entonces, yo le tengo que decir todo a la computadora. Esto de acá no lo va a entender. Entonces yo tengo que decirle o le tengo que especificar de alguna forma, que es lo que vamos a ver, qué tipo de información va a guardar mi variable. O sea, le voy a decir, quiero usar una variable para guardar, pues no sé, el nombre de una persona, ¿sí? Y lo que debo especificarle es cómo se va a llamar mi variable, ajá, y qué tipo de dato va a guardar, que eso ya lo había dicho. Bueno, el nombre de mi variable, que en este caso en matemáticas pues sería así, la x, ajá, sería la x. En programación no le damos esos nombres a las variables, como el hacer programas es muy complejo, es complicado. A veces al tener muchas instrucciones en nuestros algoritmos, pues hay mucha confusión, difícil de leer y todo eso. Entonces tenemos muchísimas variables donde guardamos información de los programas. Y lo que se hace es dar nombres o identificadores, ¿sí? Para la máquina es un identificador el nombre de la variable, pero esos nombres deben ser significativos, ¿sí? Aquí está la palabra, es decir, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Aquí en programación no vamos a usar esto de x, y, z, ¿sí? Tal vez en alguna ocasión, los primeros programas lo vamos a usar, pero ya después ya no. Nuestras variables no se van a llamar así. Nuestras variables se tienen que llamar por un nombre, precisamente, valga la redundancia, que signifique algo. Por ejemplo, si yo quiero guardar la edad de una persona en mis variables, en programación, pues yo le puedo llamar edad a mi variable. Yo sé que así se va a llamar, no se va a llamar x, como en matemáticas. Y aquí les hago esa diferencia. En programación yo le llamaría edad y a lo mejor en matemáticas pues sí se va a llamar x, ¿no? Pero en programación sí tenemos que ser bien específicos, ¿no? Así como en los algoritmos. Bueno, eso es un pequeño repaso. Vimos también que eran las expresiones, ¿sí? Que es un conjunto de variables, números, operadores aritméticos relacionales que devuelven un valor, un número, ¿sí? Un verdadero, un falso. Bueno, y luego me paso a la otra. Vean, ya que vamos a usar variables, por eso las estamos viendo en programación, las vamos a usar en diagrama de flujo o en este pseudocódigo, que es el primerito que vamos a ver. Y aquí les pido atención para que recuerden esto. ¿Cómo entonces le digo a la máquina en mis algoritmos que quiero usar una variable? ¿Cómo le digo eso a la máquina? Recuerden que le tenemos que dar toda la información. Entonces por aquí les pongo que en programación se le debe dar a entender a la computadora que deseamos usar una variable. Yo digo, a ver, quiero
guardar la edad de una persona, entonces necesito una variable para guardar la edad, ¿sí? ¿Y cómo le digo eso a la máquina? En pseudocódigo, ¿sí? Tengo que poner primero qué tipo de dato va a devolver. Y aquí en tipo de dato vamos a recordar los tipos de datos que hay en programación. ¿Cuáles eran? Pues era el entero, el real, el carácter, ¿no? También aquí entraría, lo voy a poner acá arriba, carácter, cadena, y bueno, venían por ahí los lógicos, ¿no? Esos los vamos a dejar, pero estos tipos de datos en programación, todos los lenguajes los tienen, todos. Estas son las bases, entonces yo le tengo que decir a la máquina, a ver, voy a usar una variable, ¿sí? En mi programa, y tengo que decirle qué tipo va a ser, qué va a guardar, un carácter, que es una letra, una cadena, que son muchos caracteres, un número entero, positivo o negativo, ¿no? O un número real. ¿Qué voy a guardar en mi variable? Ya que le di el tipo de dato, a lo mejor yo quiero guardar un real, ¿sí? Porque no sé, voy a guardar el valor de pi, 3.1415.9 no sé qué. Entonces será de tipo real, ¿no? Yo le puedo poner que voy a guardar un dato de tipo real y le debo dar un nombre a mi variable. Y aquí es lo que les comentaba. ¿Qué nombres le vamos a dar a nuestra variable? Bueno, deben ser nombres significativos, no debe haber espacios entre los nombres de las variables, por ejemplo, si son dos palabras, deben ir juntas, no hay espacios porque nos va a dar error, la máquina eso no lo va a entender, ¿sí? Bueno, entonces, así es como yo le digo a la máquina, quiero usar una variable, y en este caso le doy qué tipo de dato quiero guardar en mi variable y cómo se va a llamar mi variable, ¿sí? Bueno, ¿para qué usamos las variables en programación? Algo que ya les comenté, un programa que sea por ejemplo una calculadora, nosotros ingresamos números, datos de entrada, esos los tenemos que guardar en variables, luego calculamos, no sé, una suma, multiplicación, división, potencia, módulo, y el resultado también lo tenemos que guardar en esas variables, ¿sí? Vean que pues todos los programas, esto nos lleva a concluir que todos los programas que vamos a hacer o casi todo en programación se guarda en variables, ¿sí? Bueno, ahí está lo de Facebook que les decía, lo del correo electrónico también, y algo que para que ahí también entiendan, estas televisiones inteligentes que ustedes pues tienen luego en casa, ¿no? Incluso ya ahorita el teléfono también, estos dispositivos que les llaman smart, estos dispositivos graban incluso estando apagados. Los que traen comandos de voz graban, y marcas reconocidas por ahí graban aunque estén apagados. De hecho, si se meten a las políticas de privacidad, ahí viene que ustedes están aceptando, ¿no? Cuando ni siquiera les dijeron. Entonces, ¿qué graban? Graban audio, graban voz, porque ahorita está en tendencia, ¿no? La parte de que tú le hables a un robot y te entienda, lo que es, por ejemplo, Siri, Cortana, que era antes en Microsoft, creo que todavía está, o no sé si se llama igual, el Google Assistant, ¿qué otro? Por ahí el de Samsung, que es Bixby, ¿no? Y estos asistentes tienen que reconocer muchas voces para poder entender. Entonces, eso es un programa y toda esa información se guarda. Entonces, ¿qué hacen las compañías para no pagar mucho dinero? Bueno, pues dicen, le doy la televisión al usuario y lo engaño diciéndole que es para que yo reconozca su voz, ¿no? Y todo eso. Y así pues yo grabo de muchos televisores, lo mandan a un servidor de la misma marca y todo eso lo va guardando. Entonces se hace un análisis con un programa para reconocer los comandos de voz, qué dijo y todo esto, ¿no? Toda esa información se guarda, y se guarda primero en variables y ya después se guarda en una base de datos, ¿no? Entonces, para eso usamos variables, ¿sí? Bueno, después vamos a ver, ahora sí, este operador que es muy importante.
Aquí pongan mucha atención porque esto luego se les va. Sí necesito que quede muy claro. Ajá. Entonces vean, ¿cómo voy a decirle a la máquina que quiero usar una variable? Ya lo vimos. Vean, ejemplo. Vamos a suponer que yo necesito una variable donde voy a guardar en esa variable la edad de una persona que ejecute mi programa en la computadora y le va a decir ingresa tu edad, ¿no? Entonces necesito una variable para guardar la edad de ese usuario. Y lo que va a pasar es que yo necesito decirle a la máquina el tipo de dato que va a guardar mi variable. En este caso, pues como va a ser entero, le pongo así, tal cual, entero. ¿Sí? Recuerden que ese tipo de dato en programación, pues sí lo tenemos. Y luego le doy el nombre de mi variable, que vean que yo le puse edad con minúsculas, no hay espacios por ahí, entonces bueno. Ahí ya tengo la declaración, ¿sí? Así se le llama, la declaración de una variable. ¿Qué es la declaración? Acá está, le digo a la computadora que voy a usar una variable llamada edad de tipo entero, que va a guardar un entero, ¿sí? O números enteros. Eso es lo que significa declarar una variable, ajá, en programación. Bueno, y luego, ¿qué hago? ¿Para qué creo variables? Pues para darle valores, así como en matemáticas, ¿no? Entonces vamos a tener un operador que es el operador de asignación. El operador de asignación, pues realmente es el signo de igual, ¿sí? En matemáticas, les decía, cuando yo le quiero dar valor a una variable, pues le pongo el igual, ¿sí? Y le pongo ya el 20, ¿no? Entonces, este 20 lo guarda en dónde, o lo asigna en dónde, en X. ¿Cuánto vale X? Pues vale 20, ¿sí? Es lo mismo que haremos en programación. Pero aquí vamos a usar este operador, que es una flechita, ajá, que va hacia la izquierda, ¿sí? Va hacia la izquierda. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ya que tengo mi variable, pues la tengo que usar, si no, ¿para qué la declaré? Voy a guardar la edad. Y yo quiero guardar una edad que a lo mejor es 20, ajá, el valor de 20, que es un entero. Y entonces pongo el nombre de mi variable, ajá, luego le pongo la flecha, que es el igual, realmente, y aquí está, es el operador de asignación, así se llama, asignación, ¿sí? Asigna un valor. ¿Y qué asigna? Pues asigna este 20 de aquí. ¿Por qué está la flecha hacia la izquierda? Pues por lo mismo, porque lo que está del lado derecho lo asigno, ¿sí? En el lado izquierdo. Ajá, con esto que estoy haciendo, aquí está, le asigno el valor 20. Ahora mi variable edad, ajá, tiene el valor de 20 o vale 20. Eso fue lo que hice. Y aquí, para que no se confundan, que luego se les olvida, pues ustedes nada más acuérdense de que hay dos lados cuando hago asignación en variables, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo. Siempre será así, lo que está del lado derecho lo mando o lo guardo en el lado izquierdo. Por eso la flecha está hacia el lado izquierdo, ¿sí? Jálalo de la derecha hacia la izquierda, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Si hay dudas, pueden abrir micro. Lo pueden poner en el chat también. Bueno, parece que no hay dudas. Sale. Bueno, si necesito, les decía, que esto quede bien claro. Como le digo a la máquina que quiero usar una variable, la declaro. O sea, pongo el tipo y pongo el nombre de mi variable. Y luego ya le puedo dar valores. ¿Cómo le doy valores? Con el operador de asignación. Y ya, eso es lo único que hemos visto. Está sencillo, ¿no? Casi como en matemáticas. Bueno, y ahora, este operador de asignación, para los que a lo mejor se confundan, les decía, es equivalente ¿a quién? Al símbolo de igual.
Ajá, ese que sí usamos en matemáticas. Y de hecho en pseudocódigo y en diagrama de flujo, pues vamos a usar la flechita, ¿sí?, hacia la izquierda. Pero ya en los lenguajes de programación casi siempre se usa el igual, así tal cual, que es el que tengo acá del lado izquierdo, ¿sí? En pseudocódigo, les digo, y diagrama de flujo, pues usaremos este, pero si ustedes también me ponen el igual, no hay ningún problema, ¿sí? Es importante que yo lo mencione porque en los libros donde viene pseudocódigo, pues lo van a encontrar así con la flechita, por lo regular es así con la flechita. Entonces son equivalentes, ¿no? Estas dos formas: declaro mi variable y le pongo edad igual a 20, lo del lado derecho lo guarda en el lado izquierdo, y es equivalente a esta forma del operador asignación, que es la flechita, ¿no? Entonces ahí, de eso pues son lo mismo. Bueno, aquí ya, aquí sí necesito toda su atención. Vean, ¿cómo puedo o para qué, les decía, usamos variables? Una, para guardar información, ¿sí? Pero ya que yo tengo esa información, pues tengo que hacer algo con esa información. Y lo que yo puedo hacer son operaciones, usando operadores aritméticos, relacionales, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer en un ejemplo es, vamos a suponer que yo quiero guardar la edad de dos personas. Ya no nada más es una persona, ahora son dos. Y para eso, vean, declaro mis variables, que aquí están. Aquí declaro mis variables, o sea, le digo a la máquina, quiero usar variables. Quiero usar 3 variables. Una será de tipo entero y yo quiero llamarle edad 1. ¿Sí? Ahí voy a guardar la primera edad, ¿no? Luego otra variable también de tipo entero. Va a guardar un entero y le voy a llamar edad 2. Ahí voy a guardar la segunda edad. Ajá. Y luego necesito, así como en matemáticas, ¿verdad?, otra variable, en este caso de tipo entero, que me va a guardar el resultado de la operación que yo voy a hacer con mis edades. Ajá, yo a lo mejor digo, pues le voy a pedir a unos hermanos que me den su edad y la voy a sumar y les voy a mostrar la suma de las edades. Ajá, a lo mejor eso quiero hacer en mi algoritmo para otra cosa después, aplicarle algún procesamiento, ¿no? Pero quiero hacer eso. Por lo tanto, lo que hago es lo siguiente: ya que las declaré, aquí voy a poner declaración. ¿Sí? Recuerden, declaración es decirle a la máquina que voy a usar variables y de qué tipo y cómo se llaman. Y luego ya le asigno valores. Vean, usando el operador asignación, que es la flecha, hacia la izquierda. Lado derecho, que es el 20, se lo asigno al lado izquierdo, en esta línea, ¿sí?, que sería edad 1. O sea que edad 1 vale 20. Ajá. Luego, el 15, igual lo asigno a quién, a la variable que se llama edad 2. Así yo le puse. Bueno, igual lado derecho lo pone en el lado izquierdo, lo guarda en el lado izquierdo. Y luego lo que hago, ¿sí?, sería lo siguiente: yo hago la suma, ajá, de mis edades, que en este caso aquí en edad 1, ¿cuánto tengo? Tengo el 20, más, vean que este es un operador que ya los vimos, operador aritmético en programación. Ahorita recuerden, ya estamos en programación. Entonces pongo 20, que es edad 1, más edad 2. ¿Cuánto tiene edad 2? Tiene 15, ¿no? ¿Cuánto me da esto? Esto me da 35. Entonces todo esto, que son 35, es el valor de 35, que es lo que está en el lado derecho, lo guarda del lado izquierdo. Y del lado izquierdo que tengo mi variable resultado. Por lo tanto, resultado, ¿qué valor tiene? 35, ahora ya vale 35, ¿sí? Y ya, a lo mejor yo con eso, pues ya voy a decirle al usuario, bueno, la suma de sus edades, de ustedes hermanos, es 35, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda de este código de acá?
¿Hay duda? Si hay duda, pueden abrir el micro, poner ahí en el chat. Bueno, parece que no sale. Ahora vean, como yo ya hice este código, ¿no? O bueno, estas variables las declaré, las usé, le pasé valores. Recuerden que una variable es un elemento, un elemento que puede ir cambiando su valor, por eso se le llama variable, ¿no? Yo les decía que en matemáticas ustedes podían tener x igual a 10 y luego x igual a 20, ¿no? Le cambio el valor y yo eso lo puedo hacer porque es una variable. Bueno, aquí en programación también. Ya que yo tengo este resultado, que fue 35, eso la máquina lo hace adentro. Nosotros le damos estas instrucciones y las va ejecutando, ¿sí? Las va ejecutando, las hace y punto. Bueno, vamos a suponer que acá pues yo tuviera más instrucciones y a lo mejor les decía, pues ya muestro la suma y todo eso, ¿no? Después resulta que ahí mismo, o en la parte de abajo, yo quiero hacer esto. Yo quiero, le estoy diciendo aquí a la máquina, a la computadora, que mi variable edad 1, ahora qué valor le dé. Pues lo que está del lado derecho, ¿no? Recuerden, lo que está del lado derecho, veo que está el operador de asignación. Entonces lo que está del lado derecho, que es el 10, lo guardo en ¿dónde? En la variable edad 1. Antes de esto, o sea, acá, ¿qué valor tenía edad 1? Pues el 20. Pero cuando yo ejecuto esto, le digo a la máquina, haz esto, entonces le estoy cambiando el valor, ya no tiene 20, ahora tiene 10. Nosotros en las variables, en programación, le podemos cambiar el valor en cualquier momento, ¿sí? Cuando la computadora encuentre esto, pues se lo va a cambiar y yo decido dónde ponerlo, ¿sí? Nosotros vamos a decidir dónde. Y luego vean que también hago otra operación que es edad 1 por, aquí está otro operador aritmético que es el asterisco, que significa por o multiplicación, ¿sí? Estos ya los vimos. Y entonces edad 1, ¿cuánto vale? Edad 1, aquí está, vale 10 porque le acabo de cambiar el valor. ¿Sí? Edad 1 vale 10 y luego por mi asterisco, edad 2, ¿cuánto vale? Me voy a ver acá, y edad 2, como nunca le cambié el valor, nada más le dejé el 15, pues tendrá el valor de 15, ¿sí? Entonces, hace la computadora esta operación, todo esto del lado derecho, ¿sí? ¿Cuánto me da? Todo lo que me dé, aquí yo puedo tener más operaciones. Y todas las operaciones que realice la máquina, así tenga una multiplicación, 3 divisiones, una suma, etcétera, todo lo hace como con la jerarquía de operaciones. Y cuando acaba, me da un resultado, que en este caso sería 150, y lo asigna lado derecho, lo asigna lado izquierdo. Es decir, ahora resultado vale pues 150, ¿sí? Ya le cambié, vean, también el valor a la variable resultado. Acá, antes de esto, vean que yo hice una suma, que eran 35, y lo guardé en resultado. Pero ahorita hice una multiplicación, pero aparte le cambié el valor a edad 1. Entonces ya tiene la variable resultado 150. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Si hay dudas, pueden abrir micro o me escriben ahí en el chat. Bueno, dicen que no. Ahora, algo súper importante, y esto anótenlo por ahí. Los nombres, aquí me faltó una S, los nombres, ¿sí? Vamos a leer este recuadro y esto sí lo necesito que lo anoten por ahí. Les decía,
los nombres de las variables deben ser únicos. Ajá, ¿qué significa eso? Yo no puedo tener una variable, por ejemplo, entero, que sea edad, y luego otra variable que también la quiera llamar edad. Esto, la máquina me va a dar error. Me va a dar error porque al llamarse de la misma forma dos variables en programación, pues la máquina no va a saber cuál usar. Entonces, a través del nombre o del identificador, ¿sí? La máquina sabe a quién yo estoy pues llamando o a qué variable estoy usando, ¿no? Por ejemplo, acá en edad 1, pues estás usando edad 1, ¿no? A esa variable. Pero no podemos tener el nombre de una variable en otras variables ahí en el mismo algoritmo. Ajá. Esto nos va a dar error y de hecho la máquina ni siquiera lo va a compilar, ¿no? Nos va a decir hay un error, tú no puedes hacer eso. Ese es el primer punto, que es este de acá, ¿sí? Deben ser únicos. Por eso es que yo acá le puse edad 1, edad 2. Este es único, este también es único. Ya sé que no puedo tener otra variable que se llame edad 1, ya la tengo. Bueno, el otro punto pues va de la mano, ¿no? Que no se puede asignar el mismo nombre a dos o más variables, ¿sí? Y aquí es, si yo quiero usar una variable que ya declaré, ajá, ¿cómo la uso? Pues por su nombre, que fue lo que hice acá. Vean, yo declaro mis variables y luego como quiero usar una variable, en este caso aquí para darle el valor de 10, pues simplemente pongo el nombre de la variable aquí que quiero usar, ¿no? Que en este caso fue edad 1, pero yo si digo, pues quiero darle el valor a edad 2, pues también la podría poner ahí o abajo y también le doy un valor, ¿no? El valor de 10 o de 20, etcétera, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? Adelante. Se pusieron una duda en el chat, profe. Sí, ya la estoy leyendo. ¿Por qué declaro las variables de tipo entero? ¿No quedaría de tipo texto? Les decía, nosotros podemos aquí definir qué tipo de dato va a guardar. La edad, pues yo sé que va a ser un número, en este caso entero. ¿Por qué? Sí le puedo poner que aquí en lugar de entero sea de tipo texto, ¿no? Y está bien, la máquina va a decir, ok, yo te guardo tu variable como texto, no como número. ¿Cómo sé si le tengo que dar texto o número? Si voy a hacer operaciones con mis variables, pues tiene que ser de tipo numérico, o sea, entero o real, si voy a hacer operaciones. Si a lo mejor no voy a hacer operaciones, uso el tipo de dato texto para que lo guarde como texto. Ejemplo, en aplicaciones reales, en programas reales, hay veces que ustedes les piden el teléfono y el teléfono luego es así, ¿no? 55, no sé, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Vean que esto yo lo puedo guardar, si lo guardo como entero, pues tendría que ser así, ¿no? 5, 11, 12, 13, 14. Y guardo todo el número entero, pero ahí yo me tengo que preguntar, si lo vas a guardar como entero es porque vas a hacer operaciones matemáticas con él. Pues en el teléfono no tiene caso tal vez guardarlo como entero. ¿Por qué? Porque no voy a hacer operaciones con él o a poco van a multiplicar, pues no sé, un número de teléfono de una persona por un número de teléfono de otra, o le van a sacar el doble, ¿para qué? ¿No? Entonces, mejor lo guardo como texto e incluso guardo estos guiones porque vean que estos son caracteres, ¿no? Si lo guardo como texto, esto sería un carácter, o sea, un dígito. Pero con este texto yo no puedo hacer operaciones, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Y ya ahí ustedes decidirán de qué tipo son sus variables, si serán de entero, real o texto, carácter, ¿no? Pero es básicamente esa es la forma en que nos damos cuenta. Si voy a hacer operaciones, tiene que ser de tipo número.
¿Qué tipos numéricos tengo en programación? Entero y real. Si no voy a hacer operaciones, o por ejemplo voy a guardar un nombre, pues sí sería de tipo texto. Entonces esa es la explicación. Creo que me adelanté un poco, pero ya lo vamos a ir viendo. Espero que sí haya quedado como claro. Por eso es que lo guardamos como número la edad y no como texto, que es lo que preguntaba Ricardo en el chat. Bien. Ahora vamos ya con esto. Vean. Nosotros primero comenzamos a ver cómo trabajaba la computadora, cómo hace las cuentas, qué es lo que entiende la máquina, que son puros ceros y unos, ¿sí? Y ahora ya vamos a pasar a la parte de los algoritmos, en este caso en pseudocódigo. Es el primero que vamos a ver. Después les enseñaré ya diagrama de flujo, que es muy similar, nada más que le ponemos cajas. Bueno, esto sí quiero que quede bien claro, porque ustedes luego se confunden y dicen, es que estoy programando en pseudocódigo. Pues realmente no es un lenguaje de programación, es un lenguaje para hacer algoritmos, ¿sí? Para escribir algoritmos computacionales, ya usando los operadores aritméticos, relacionales, el operador asignación y todo eso, ¿no? Para eso es el pseudocódigo. Recuerden, aquí todavía estamos en algoritmos. Entonces, ¿en qué parte estamos? Y ahorita nos vamos a detener en eso. Yo les daba un problema, y ese problema lo resolvemos a través de un algoritmo. ¿Sí? Ya vimos el concepto de algoritmo y todo eso. Pero ya va a ser un algoritmo computacional, o sea que voy a tener que hacer mi algoritmo ¿en qué? En pseudocódigo o en diagrama de flujo, ¿sí? Y ustedes decidirán, ya que conozcamos esto de diagrama de flujo también, ustedes van a decidir cuál usar, ¿sí? Cuál a lo mejor les gusta más o cuál entienden más. Y entonces en esta parte es en la que ahorita estamos. Una vez que nosotros ya sabemos hacer algoritmos en pseudocódigo, en diagrama de flujo, que para eso vamos a ver más cosas, que es lo que viene adelante, ese algoritmo, vean, que está en pseudocódigo o en diagrama de flujo, lo vamos a pasar a un lenguaje de programación. Ahí sí ya vamos a usar como tal este lenguaje de programación que va a permitirnos escribir instrucciones de nuestro algoritmo, nuestros pasos, ya lo vamos a escribir con código, ¿sí? Cada lenguaje de programación tiene sus reglas para hacer, por ejemplo, una suma, una multiplicación, que es muy similar al pseudocódigo, ¿no? Para hacer otras operaciones por ahí. Entonces, ahorita nosotros, ¿en dónde estamos? Estamos aquí en la parte negra. Eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas en la próxima semana y a lo mejor todavía la siguiente. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Bueno, ahora sí voy a pasar ya a lo bueno. Y vean, ya que sabemos que es el pseudocódigo que nos va a permitir crear algoritmos o escribir nuestros algoritmos, pero ya computacionales, ¿cómo escribo un algoritmo? Bueno, el pseudocódigo, un algoritmo en pseudocódigo, tiene una estructura, tiene partes. El primer elemento, la primer parte, ¿sí? O área o sección, es poner el nombre al algoritmo. ¿Se acuerdan que yo les ponía ahí el problema que era sumar dos números, ¿no? Entonces ahí yo le puedo poner a mi algoritmo así, sumar, por ejemplo, 2 y números, ¿no? Dos números. Vean que aquí no pongo espacios en blanco, porque si no la máquina me va a dar error, ¿sí? Esto después lo vamos a pasar a un programa, pero así le pongo mi título. Todos los algoritmos o programas pues deberían tener un nombre, y eso pues ya nosotros lo vamos a definir en base a lo que va a ser nuestro programa. Bueno, y luego
aquí nos lleva a regresarnos un poquito al concepto de algoritmo. Un algoritmo, recuerden que era finito, debe ser finito. Es decir, debe de tener un inicio y un fin, que lo tengo acá abajo, los puse así en grandotes. Entonces, después del nombre de mi pseudocódigo, de mi algoritmo en pseudocódigo, pongo la palabra inicio, porque ahí le digo a la máquina o al que lo lea, al programador que lo lea, pues aquí inicia su algoritmo, ¿no? Luego, después del inicio, voy a hacer la declaración de variables. Como, pues todas las variables que yo vaya a usar, les pongo el tipo y el nombre de mi variable. Todas las que yo vaya a usar, las pongo aquí, ¿no? Después del inicio, ¿sí? Y luego, lo que hago ya es colocar mis instrucciones, mis pasos como tal del algoritmo, ¿no? A lo mejor quiero calcular pues el área de una figura geométrica, entonces tendré que ahí hacer operaciones y todo eso. Entonces aquí van mis instrucciones. Después de que declaro mis variables, van mis instrucciones, mis operaciones. Y vean que ya uso también mis variables aquí en estas instrucciones, que es lo que vimos ese rato con edad, ¿no? Declaré edad y luego las usé para aplicar operaciones ahí. Bueno, y ya cuando acaban mis instrucciones, pues ya digo, sabes que hasta aquí esto es lo único que va a ser mi algoritmo. Aquí acaba, pues pongo el fin. ¿Dudas de esto? Inicio, fin. Si hay dudas, pueden abrir el micro o en el chat también. Bueno, parece que no. ¿Seguros que no? Que me hace raro. Que no. Sí, bueno, nada más para corroborar. Sí. Si yo no pongo inicio ni fin, entonces estaría mal, ¿no? De entrada. Sí, de hecho incluso en los lenguajes de programación ya donde vamos a poner como el código, hay elementos, no como tal pones inicio, sí, pero hay elementos que te dicen aquí inicia el programa o aquí inicia el algoritmo y acá termina. Sí, siempre lo debemos de poner. Es un estándar y esto pues desde que nosotros empezamos a ver qué es un algoritmo, ¿no? Que es finito, tiene un inicio y un fin. Pero sí, se debe de poner. Lo ideal es que se ponga. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra duda? Yo, profe. Entonces el signo, bueno, la operación de asignación se puede ocupar aquí en el pseudocódigo el igual. Sí. O el igual y el de asignación, cualquiera de los dos vale o nada más. Ajá, no, cualquiera de los dos. Si ustedes ponen por acá a lo mejor en su instrucción del algoritmo, pues no sé, tienen una variable que se llame nombre, que declararon por acá arriba, ¿no? Y si ustedes usan la flecha y ya acá le ponen Juan, ahorita van a ver por qué le pongo comillas, le pongo Juan, está bien, está correcto, pero si también a lo mejor me ponen nombre, que es su variable, y me ponen igual, y ya me ponen Juan, pues también es válido. En los lenguajes de programación ya usaremos este, que es el del igual, pero por lo regular se acostumbra a usar en pseudocódigo la flechita esta de asignación, ¿no? Entonces, cualquiera que me pongan a mí en pseudocódigo, en diagrama de flujo, está bien, no hay ningún problema por mí, pero sí quiero que entiendan y que lo usen en algunas ocasiones, ¿no? Para que se les quede y recuerden que también es válido usarlo. Sí, cualquiera de los dos ahí. Entonces, ¿no hay alguna restricción para pseudocódigo en cuanto a operaciones? No, en este caso no. Hay el programa que vamos a usar que se llama PCIN, ahorita les paso el nombre. A veces sí restringe. Yo voy a ver la configuración para que no tenga esa restricción y que bueno, podamos usar los dos, ¿no? Pero si no hay como tal restricción en los libros, o antes sí se usaba solamente la flechita, pero pueden usar el otro y no hay ningún problema. Se entiende que es el igual, ¿no? Es la asignación.
Bueno, más dudas, más dudas. Profe, tengo una duda. Sí, adelante. Cuando se hace una declaración, ¿todo se escribe en forma de lista o se escribe de manera corrida? Se puede escribir de manera corrida, pero eso ya será en los lenguajes de programación. Ahorita en pseudocódigo lo vamos a empezar a hacer en lista, ¿no? Por líneas. Y ya después verán que sí se puede hacer todo en una sola línea, ¿no? Si son variables del mismo tipo. Pero eso ya lo veríamos después. Ahorita lo hacemos así para que quede más claro, ¿no? Pero sí se puede también. Gracias. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Profe, Sí, adelante. ahorita que escribió acerca de nombre igual Juan, ¿por qué se le ponen comillas o por qué él puso comillas? Bueno, lo voy a explicar rápidamente, me voy a adelantar un poco. Si yo quiero definir, vamos a suponer que voy a hacer un programa que les pida un registro o un inicio de sesión, ¿no? Entonces les va a pedir el nombre, apellidos, etcétera. Y yo le tengo que decir a la máquina, ¿sí? En mi algoritmo, tengo que decirle, voy a usar una variable que guarda texto o cadena, ¿no? ¿Sí? Que guarda texto. Ya le di el tipo, aquí está. ¿Cómo se va a llamar mi variable? Pues le puedo poner apellido, por ejemplo, ¿no? O apellido P de apellido paterno. ¿Sí? Y luego acá abajo, o cuando ya tenga yo el valor, vean, si yo hago esto, apellido, que es mi variable, apellido P, y yo pongo la asignación, cuando yo le quiero dar un valor acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues si yo pongo, por ejemplo, así, Juan, y no pongo esas comillas dobles, la máquina lo va a tratar de entender como si fuera un número, porque dice, bueno, no tiene comillas, entonces yo lo paso directo a la variable, pero como no es un número, pues entonces hay confusión y da errores en la computadora a la hora de que lo va a asignar. Entonces en programación se acostumbra a que todo el texto, ¿sí?, se ponga entre comillas dobles. Al poner comillas dobles, yo sé, o la máquina cuando lo lea va a decir, todo lo que está entre las comillas es mi cadena, es mi texto. Entonces ahora sí se lo asigno acá a mi variable. Simplemente así se hace en programación para que a la máquina no le cueste trabajo identificar entre un texto y entre números. Si ven en edad, yo le puse el igual o la asignación y le ponía el 20 directo, no le ponía comillas. Si yo le pongo comillas, significa que va a ser texto. Pero si lo dejo así, significa que será un número entero. Y entonces ahí sí no me va a dar error, porque va a decir, pues sí, tu variable es de tipo entero. Como les decía, le tenemos que especificar todo a la máquina y esa es la razón por la cual ponemos comillas dobles, para que identifique que es texto, ¿sí? ¿Dudas? Gracias, profe. Sí, de nada. Lo vamos a ir viendo ya en la práctica, pero se los adelanto, ¿no? Ya que hicieron ahí la pregunta. Bueno, más dudas antes de pasar al siguiente tema. Este sí ya es súper importante. Bueno, todo esto que vimos de variables también. Y aquí ya viene la parte de unas instrucciones que la máquina entiende. Por acá me dicen, Daniel, ¿lleva la raya o solo así? ¿Cuál raya? ¿La raya o la flecha? Si es la raya que yo le subrayé o abajo, no la lleva, eso nada más es para como que enfatizar. Pero las comillas dobles sí la debe llevar. La flechita, que es el de asignación, pues sí también la debe llevar, ¿no? No, profe, sería en la de inicio a fin, ¿no lleva una línea? O ¿Aquí? puede dejar. Ajá. No, aquí realmente es el nombre de tu algoritmo. Abajo escribes inicio
y ya abajo declaras tus variables, luego abajo de esas variables ya declaras o más bien pones tus instrucciones. Sí. Y ya abajo nada más fin. Ajá. Esto lo vamos a hacer en el cuaderno, así quiero que lo hagan, y en el programa también así se van a ver que así lo pone, ¿no? Ok, sí. Sí, pero sí, no lleva raya, nada más sería el texto. Bueno, sale, necesito aquí toda su atención otra vez. Así que si ya están durmiendo, están haciendo ahí otras cosas, pongan atención. Hay dos instrucciones, ya que vimos todo esto de operadores, de variables, de pseudocódigo, de diagrama de flujo, que son herramientas o formas de representar, escribir un algoritmo, para que luego se lo pasemos a la máquina. Hay dos instrucciones que entiende la máquina, y eso es también en todos los lenguajes de programación. Si yo le doy esa instrucción, pues va a hacer ciertas cosas. Hay dos muy básicas, y una de ellas es la instrucción escribir, ¿sí? Por ahí creo que Diego mencionaba esto en el algoritmo, algo de imprimir, ¿no? Esto de escribir, pues también se le llama imprimir, y ahorita van a ver por qué. La primera instrucción precisamente es escribir, ¿sí? Y escribir, ¿qué significa? Nos va a mostrar un texto, pero también nos va a mostrar valores de variables. ¿En dónde lo va a mostrar la computadora? Pues va a abrir una pantallita y ahí lo va a mostrar, ¿sí? Entonces nosotros, o cuando ustedes ejecutan un programa, ustedes no ven el código donde están las variables, ¿verdad? No ven el código de las instrucciones, el algoritmo, todo eso ustedes no lo ven, nosotros no lo vemos, nada más usamos, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, Word, ¿no? Y no vemos esas variables, ese código que está atrás para que funcione el programa o la aplicación. Entonces, esta instrucción también, ¿sí? De escribir, pues tampoco la vemos nosotros como usuarios cuando ya estamos ejecutando un programa, una aplicación. Pero atrás sí está, la máquina la está ejecutando, porque la aplicación pues nos muestra cosas, ¿no? Nos muestra ahí nuestros chats en WhatsApp, el texto, ¿no? Y todo lo que nos mandan. Pero precisamente, más o menos, esta instrucción escribir es eso. Yo quiero mostrarle al usuario que va a usar el programa, pues un dato, información, valores de variables, ¿sí? Entonces, esta instrucción muestra texto, ¿sí? Cadenas, pero también muestra los valores de las variables. Ahí cuando yo le daba edad 20, nos puede mostrar, no sé, tu edad es 20, ¿no? 20 años. Eso es lo que hace esta instrucción escribir. Y lo muestra, les decía, en una pantalla, que es esa luego pantalla negra o blanca que sale en los programas o en las películas, ¿no? Por ahí. Bueno, entonces vamos a suponer que yo quiero que la computadora me muestre en la pantalla el siguiente texto. Hola, mi primer algoritmo. Entonces yo debo darle la instrucción esta de escribir, porque esta es una instrucción que sí entiende, una instrucción básica que entiende la computadora. Después vamos a ver la otra. ¿Qué tendría que poner? Pues pongo así tal cual, en mi algoritmo, en pseudocódigo, pongo escribir y entre comillas dobles, entre comillas dobles, pongo mi texto, que es este. ¿Por qué entre comillas dobles? Pues lo que ya les decía, porque tenemos que especificarle a la máquina que esto es un texto, ¿no? Por eso es que ponemos esas comillas dobles. Entonces, ahí pues ya estará mostrando un texto la máquina con esa instrucción. Esa instrucción, otra vez repito, es una instrucción que la máquina ya entiende, ya la trae. Nosotros simplemente la escribimos así y ya la máquina lo va a ejecutar, va a mostrar ese texto. ¿Dudas hasta aquí? Sí, por ejemplo, yo tengo una. Sí, adelante.
Cuando ya se pone a escribir y se mete entre comillas un texto, ¿el texto que va entre comillas ese sí ya puede llevar espacios? Sí, este sí ya puede llevar espacios porque pues es un texto que yo voy a mostrar en la pantalla. No son variables, no son nombres, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa, por eso les decía, es lo que está atrás, nuestro código, nuestro algoritmo, donde nosotros vemos todas las variables, y otra cosa es lo que ya ve el que está usando el programa, ¿no? Cuando a eso se le llama el usuario, ¿sí? El usuario final. Por eso siempre hago mención así, el usuario ve esto, ve este mensaje, pero el usuario nunca va a ver esto de escribir, ni siquiera sabe qué es esa instrucción, ¿no? Bueno, si no es programador, pues no tiene por qué saberlo. Pues no va a saber qué es esto, no va a saber que adentro hay más variables, y lo único que va a ver es esto en la pantalla. Ajá, y ya. Entonces, más o menos así es como funciona. Sí, gracias. Sí, de nada. Y por ahí dicen en el chat que como Matrix, pues van a ver que dicen por ahí que son números. Ajá. Por lo regular, pues sí será binario, hexadecimal, octal, que son los que se usan. Pero las instrucciones, como ya son en lenguaje de programación, pues sí se usan luego por ahí numeritos, ¿no? Entonces, pero pues hacen énfasis a eso del binario, pues que son puros números, ¿no? Y luego son puros ceros y unos. Bueno, si ejecuto esa instrucción, ¿cómo se va a ver en la pantalla? Vean, aquí está, ¿no? Hola, mi primer algoritmo, se vería así. Aquí está, una pantalla negra. Si se dan cuenta, es un programa que yo ya tengo en mi computadora. Es de un alumno, ajá, o exalumno. Lo modifiqué para que colocara este mensaje, ¿no? Porque pues hacía otras cosas. Y vean que es un archivo .exe. Esos archivos .exe son los ejecutables para Windows, para el sistema operativo Windows. Entonces cuando yo lo ejecuto, sale esta pantalla, ajá, y ya me pone aquí, hola, mi primer algoritmo. Ese es el texto que yo le dije. Entonces, esta es la vista del usuario, del que no sabe programación, por así decirlo, el que usa el programa y ya. Y esta de acá ya es el código, el que nosotros escribimos, nuestros algoritmos, nuestras variables. Esto es lo que ve, pues, el programador, nosotros, ¿sí? Esto es lo que ustedes ven, ¿sí? Bueno, también ¿no? Pero hasta que lo probamos. Pero esas son las dos vistas que tiene un programa, ¿sí? O la programación. Siempre hay un usuario que lo va a usar y otro que lo va, pues, a desarrollar, ¿no? A crear ese programa. ¿Dudas? Hasta aquí. ¿Dudas? Bueno, parece que todo claro. Entonces, vamos a lo siguiente. Ya tengo aquí vean, un algoritmo en pseudocódigo o la estructura, por así decirlo. Ajá. Y lo que yo voy a hacer será lo siguiente. Vean, yo aquí voy a crear un programa que muestre el nombre y que muestre la edad. Bueno, primero un mensaje, ¿no? Entonces voy a poner así, mostrar, le voy a llamar mostrar mensaje y lo voy a abreviar así. Recuerden, primero en pseudocódigo pongo el nombre de mi algoritmo. Como va a mostrar un mensaje, pues nada más lo pongo así y ya. Luego la palabra inicio, ahí ya está. Después, aquí van mis variables. Entonces lo que hago será lo siguiente. Voy a poner dos variables. Todavía, pues digamos que no las voy a usar tal cual, porque falta explicar eso con la instrucción escribir. Pero yo aquí voy a declarar una de tipo entero, donde voy a guardar la edad. Y voy a tener otra
que en este caso será de tipo texto. Le voy a poner aquí texto, tipo texto, y quiero que se llame nombre, ¿sí? Va a guardar un nombre, por eso así le voy a llamar. Acá en mis instrucciones, ahorita todavía no voy a usar esas variables, pero yo digo, pues ¿sabes qué? Le voy a dar a edad, ¿sí? Aquí puedo poner el igual, y recuerden que es lo mismo. Pues no sé, le voy a dar el número 25, ¿sí? De valor. Luego, lo que hago es que a nombre, vean que aquí, bueno, es por el programa, pero vean que me cambia la N a mayúscula, ¿no? Esto es por el programa aquí de PowerPoint. Pero mi variable se llama nombre con minúsculas. En programación, yo puedo hacer una variable que se llame nombre con minúsculas y otra que sea nombre con mayúsculas, o la primera con mayúsculas, y serán variables diferentes. ¿Qué es lo que cambia? Pues la mayúscula. Entonces, si yo hago esto, ¿sí? El programa me va a decir, o la computadora me va a decir, error. Yo no encuentro esa variable en la declaración. Esa variable para mí no existe, porque la variable que tú tienes es nombre con minúscula, pero esta no existe. Entonces te doy un error. Si yo la quiero usar, la debo declarar, ¿sí? Eso también es súper importante, ¿no? Bueno, entonces aquí le tengo que cambiar, ¿no? Porque si no la máquina pues me daría error ya cuando lo meta al programa y lo ejecute. Y entonces colocaré entre comillas dobles, así, el nombre. Bueno, y aquí lo que yo quiero hacer es mostrar un mensaje, el famoso hola mundo, ¿no? Y ya, ¿qué va a hacer la computadora? Me va a decir, tienes dos variables, le asignas valores y luego muestras un mensaje en la pantalla que es hola mundo, y ya, acaba mi programa, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Si hay dudas. No, o al menos yo no. Bueno, les voy a pedir que descarguen un programa. Sí, se los voy a mostrar por acá. Este programa se llama PCInt. Lo voy a poner por acá. Se llama así, PSEINT. Hay otros, pero vamos a usar este. Hay otro que es Raptor y no sé qué. Vamos a usar este, PCInt. ¿Cómo lo descargo y lo instalo en mi computadora? Pongo aquí en el navegador, abro mi navegador y pongo PCInt. Le doy Enter y aquí sale. Es la primera. Esta es la URL oficial, que es pcint.sourceforge o forge.net. Y aquí viene incluso directo una opción que dice descargar. Le puedo dar directo a esta, o puedo darle aquí a PCInt y luego ir a descargas. Por lo tanto voy a ir directo a descargar. Le doy descargar y me lleva a una página donde, si ustedes recuerdan, nosotros vimos que había varios sistemas operativos, ¿no? Entre ellos el Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 10, tal. Mac, también está para Mac, ¿sí? Y para Linux, que es otro sistema operativo. Y aquí ustedes tienen que ver cuál tienen. Yo tengo aquí el que les estoy mostrando. Tengo Windows. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Aquí me da dos opciones. El instalador o portable, ¿sí? El portable es una opción porque nada más lo descargo y lo ejecuto y ya. Y el otro sí lo tengo que instalar, ¿no? Siguiente, no sé qué, ya. Bueno, si descargo, voy a seleccionar ambos,
para hacer el procedimiento. Si descargo el portable, me lleva a esta página. Y aquí espero a que se acabe el tiempo de acá. Y vean que acá ya me lo está descargando del lado derecho de manera automática. Y ya que lo termina de descargar, pues yo tengo que ir a ver en dónde lo guardó, en dónde lo descargó. Entonces aquí con esta flechita yo puedo ir a ver, dependiendo del navegador que tengan. Por lo regular se va a descargas, ¿sí? Entonces aquí simplemente me dice que lo descargó en descargas, ¿no? En downloads. ¿Cómo entro ahí? Pues simplemente me voy a mi explorador, ¿no? Acá, y me voy, tienen ustedes escritorio, descargas, ¿no? Y aquí está, vean, PCI, no sé qué, tal, ¿no? Ustedes lo pueden copiar, clic derecho, copiar o cortar, se lo pueden llevar a documentos, y aquí en documentos, ¿sí? Le dan aquí pegar, y aquí como es un zip lo tienen que descomprimir. Hay varios programas, si es que no tienen, por lo regular todas las máquinas tienen un programa. Lo selecciono, clic derecho, y aquí me dice extraer. Si yo tengo este programa que es 7zip, que es gratuito, y le doy extraer en pcin-w32 no sé qué, y me va a generar una carpeta que es esta, vean, ya lo extrajo, o sea, nos genera ya la carpeta donde puedo entrar, y aquí vuelvo a entrar, y aquí pues están los archivos, por así decirlo, ejecutables, ¿no? Del programa. Entonces hay uno hasta acá que es wxpcint, creo que es este el que deben de ejecutar. Déjenme, le doy doble clic, y ya aquí me sale esta ventana donde me dice que yo puedo seleccionar un perfil. Esto de perfil es que es esas restricciones que mencionaba Adriana, de si tengo que poner la flecha o el igual y todo eso, ¿no? Yo puedo aquí darle perfiles cargados y saldrá uno que es UACM San Lorenzo. A ver si está, o no sé si ya lo hayan borrado. Déjenlo, busco aquí. Así está, vean. UACM SLT. Y hay otro que es de Casa Libertad. Pero bueno, vamos a elegir el de San Lorenzo, a ver qué tal. Y con eso yo ya tengo el programa, que es PCInt, y que nos sirve para hacer algoritmos o escribir algoritmos en pseudocódigo. Vean que aquí me marca una opción que es proceso, o digo, ahí sería pues programa prácticamente, ¿no? Para nosotros ahorita, y luego nos pone el título. Ese título pues es el nombre de mi algoritmo. Entonces vean, yo le voy a poner mostrar mensaje, así, y luego ya voy a pasar mi algoritmo que tenía. ¿Cómo hago eso? Ya que yo le puse un nombre, tengo que guardar este archivo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos para escribir un algoritmo? Yo lo puedo escribir en hojas, en mi cuaderno, pero aquí para probarlo, antes de pasarlo a un lenguaje de programación, para probarlo usamos este programita que es PCInt, que nos simula como si se ejecutara en la computadora, ¿no? Entonces aquí lo voy a guardar. ¿Cómo guardo este archivo? ¿Sí? Porque es un archivo que va a ejecutar la máquina. Voy aquí a archivo, guardar como, y ya me dice ¿dónde quieres guardar ese archivo? Voy a ponerle en documentos, y acá le tengo que poner un nombre, y le voy a poner ejemplo 1, y le doy en guardar. Aquí ya tengo guardado mi archivo, mi pseudocódigo en este programita, y ahora sí ya voy a empezar a escribir mi algoritmo, que recuerden que aquí van mis variables y luego van
pues va mi instrucción de escribir, ¿no? En este caso, todavía no voy a declarar aquí variables, lo vamos a ver mañana. Lo que sí voy a declarar, o lo que voy a hacer, es la instrucción que les decía de escribir, ¿sí? Y entonces pongo escribir, espacio, comillas dobles, y voy a poner aquí, hola, bueno, vamos a poner hola mundo, el famoso hola mundo, y vean, aquí, si se dan cuenta, me está diciendo que falta un punto y coma, ¿sí? Eso significa, no es obligatorio usarlo en pseudocódigo, pero como este programa elegimos el perfil o las reglas para escribir pseudocódigo de San Lorenzo Tezonco, que lo habíamos platicado también entre profesores, tenemos que poner un punto y coma. ¿Qué significa el punto y coma? El punto y coma significa que ahí termina esa instrucción, solo la instrucción, no el programa, ¿sí? Solo esa instrucción. Entonces, en todos los lenguajes de programación, o en la mayoría de los lenguajes que vamos a usar después, el lenguaje C siempre va con punto y coma para que la máquina sepa dónde acaba la instrucción. Por lo tanto, aquí sí no lo va a exigir. Cuando yo se los ponga en el cuaderno, o suban la foto, lo hagan en hojas, no es necesario que pongan el punto y coma, pero sí nos ayuda para irnos acostumbrando para el día que ya pasemos al lenguaje de programación C, que ahí sí es forzoso. Si yo no lo pongo, me va a pasar como aquí, vean, se lo quito y me da error, ni siquiera me va a dejar ejecutarlo la máquina. Entonces aquí pongo punto y coma. Tengo que guardar otra vez este archivo, pero ya no es guardar como, ya es guardar normal, porque ya está en mis documentos. Vean, si voy a mis documentos, bueno, acá documentos, aquí está el archivo, si se dan cuenta, ¿sí? Que se llama ejemplo 1, yo así le puse, aquí está, .psc, ese ya se lo pone la máquina cuando lo guardé, y ese es el mismo que tengo acá, ejemplo 1.psc. Como tiene el asterisco, significa que yo hice un cambio y no lo he guardado. Por lo tanto, lo tengo que guardar. ¿Y cómo lo guardo? Ya no lo guardo en una nueva ubicación porque ya lo tengo. Solo es la primera vez. Ya aquí nada más es archivo, guardar. O este icono del disquete. Ajá. O control S, aquí viene también. Pero es archivo, guardar. Le doy clic. Y vean que ya me quita el asterisco de ahí. Entonces, hasta aquí ya ese es mi primer programa. Y como lo ejecuto, o como le digo a la máquina que simule la ejecución, como si ya estuviera en un lenguaje de programación, simplemente le doy aquí en ejecutar, en el iconito verde, ¿sí? Y de este lado me sale una ventana, que es la ventana, en este caso no es negra, es blanca. Y aquí está, ejecución iniciada. Hola mundo, que es el mensaje que yo coloqué. ¿Sí? Y listo. Ya ahí ejecutó mi instrucción, que es esta de escribir. ¿Sí? Bueno, esta ventanita yo la puedo cerrar. Y aquí puedo seguir poniendo mensajes. Por ejemplo, otro escribir. Espacio, comillas dobles, punto y coma. Es mi primer pseudocódigo. Así. Todo ok. Y ya, pongo otro mensaje. Vuelvo a guardar. ¿Sí? Archivo, guardar. O simplemente aquí en este disquete. Guardar, vuelvo a ejecutar y ya la máquina simula que lo ejecuta y me muestra esos mensajes. Aquí está. ¿Dudas hasta aquí?
dudas del programa. Esta clase la voy a subir. La estoy grabando. Así que no se preocupen si no alcanzaron por ahí a ver el procedimiento. Y vean, en 3 minutos... por ahí preguntan, ¿cuál nos recomienda, el portable o el instalador? Si tienen problemas con el portable, que es este que yo descargué, pues instalen el otro. Les voy a enseñar cómo. Pues ya lo puedo cerrar, ¿sí? Vean, aquí yo cierro, si cierro mi programa ya está guardado. Bueno, mi algoritmo en pseudocódigo, lo cierro y aquí se queda guardado, ¿sí? Yo aquí tendría que abrirlo con PCInt. ¿Cómo le hago para abrirlo con PCInt? Simplemente voy aquí a donde lo descargué, donde lo descomprimí, vuelvo a ejecutar el archivo que es este último de WX, lo abre nuevamente y aquí yo le doy archivo, abrir, voy a ver dónde está mi archivo, mi programita, mi pseudocódigo. Y ese ya saben que lo tengo aquí en documentos también. Lo selecciono, le doy a abrir y ya vean, se quedó guardado, ¿sí? Ahora, si quiero descargar el otro, el que dice instalador, pues simplemente le doy clic, espero aquí a que acabe el tiempo para que lo descargue. Y vean que aquí me va a descargar un archivo .exe. Ese es el ejecutable, el famoso ejecutable. Le doy guardar. Y por lo regular les decía, se va a descargas. Entonces, si yo me voy de este lado a descargas, aquí está el exe, ya lo terminó de descargar. Doble clic. Me dice que si lo quiero ejecutar como administrador, ahí le pongo que sí. Y me sale esta pantalla. Aquí le doy siguiente. Le doy en acepto. Siguiente. Aquí me dice la ruta donde lo va a instalar. Le dejo esa que tiene, que es en C. Le doy instalar. Y ya, aquí me dice incluso ejecutar PCInt. Vamos a suponer que yo lo cerré o no lo quiero ejecutar en este momento. Le doy siguiente. Y ya, ¿cómo entonces abro mi programa? Me voy abajo al cuadrito de búsqueda. Creo que no se ve. Déjenme ver. Ya, aquí. Aquí ya ustedes van a poner PCInt y debe salir aquí aplicación. Le dan clic. Y ya les va a aparecer lo mismo que ese rato cuando elegí el portable, perfiles cargados, y ya aquí buscan el de UACM SLT San Lorenzo Tezonco, lo ponen, aquí está, selecciono, le doy a aceptar y ya me abre el programita. Ya la próxima vez que lo abra ya no me va a pedir eso de los perfiles. Entonces aquí ya lo cierro y cuando lo vuelvan a buscar, igual es PCInt, le doy clic y ya me lo abre directo, así. Y ahora sí ya empiezo a escribir, ¿no? Ya lo que les mostraba ese rato. Bueno, dudas, ¿cuál les recomiendo descargar? Para mí sería mejor el portable, porque se lo puedo cargar en una USB y me lo llevo a otra máquina. Pero pues digo, si van a estar en otra máquina o en máquinas diferentes, lo pueden descargar en ambas, ¿no? Lo instalan también, pero lo pueden traer en una USB y lo ejecutan. Entonces para mí pues sería mejor el portable, pero ya ustedes deciden. El que se instale pues también ya lo tienen, digamos que ahí más directo, ¿no?